En este capítulo vamos a referirnos brevemente a una introducción general al tema. Luego abordaremos el contraste de hipótesis a través de lo que es la prueba y probabilidad de G cuadrada. Identificaremos el concepto de grados de libertad cuando se utiliza esta prueba y distintas formas o distintas aplicaciones de la prueba de G cuadrada para calcular el valor de P utilizando las variantes de la prueba, que son la prueba de G cuadrada de Pearson, la prueba de G cuadrada con corrección de Yates y la prueba exacta de Fisher. Al final pues cerraremos con algunas conclusiones generales. Ese es el contenido de esta plática. En un tema anterior habíamos ya abordado lo que es la asociación. La asociación lo que busca es establecer la relación entre dos variables categóricas y habíamos utilizado para ello este ejemplo a través de una pregunta de investigación donde queríamos determinar si existe asociación entre el lugar de origen de las personas y el color de sus ojos, y para ello se mostraban los datos hipotéticos de 200 personas de origen americano, 50 personas de origen asiático y 100 personas de origen europeo, y en ellas se había estimado el color de sus ojos, encontrando en total a 130 personas con los ojos de color café, a 90 personas con los ojos de color negro, a 65 personas con los ojos de color verde y a otros 65 con los ojos de color azul. En todas estas 350 personas entonces se estimó el color de los ojos y el origen, el lugar de origen. Estos datos nos hablan de una asociación. Bueno, una primera aproximación, decíamos, consiste en comparar las frecuencias relativas observadas entre estas distintas categorías, y así en la tabla que aparece en la parte superior observamos las frecuencias absolutas y relativas de todas estas categorías, mientras que en el gráfico inferior observamos las diferentes proporciones encontradas en estas categorías, y así vemos por ejemplo que los ojos cafés y negros predominan en América y en Asia, mientras que en Europa son más escasos, mientras que lo contrario ocurre con los ojos de color azul y verde, que van a ser proporcionalmente más frecuentes en Europa comparativamente con Asia y con América. Esta diferencia entre las proporciones en las distintas categorías nos orienta a que existe una asociación, esto es, a que efectivamente el color de los ojos depende en una cierta medida del lugar de origen de las personas. Si las categorías se mostraran iguales entre sí, las proporciones dentro de estas categorías fueran las mismas, pues no hablaríamos de que no existe una asociación, como pudiera ser en este ejemplo, donde la proporción de ojos de color café, por ejemplo, son lo mismo para Europa, para Asia y para América, 10%, mientras que los ojos de color negro es lo mismo para Europa, Asia y América. Más o menos lo mismo en cuanto a los ojos verdes, una misma proporción entre Europa, Asia y América tienen ojos de color verde o azul. Las proporciones entre las distintas categorías entonces son muy parecidas entre sí. Esto nos llevaría a considerar de que no existe una asociación, esto es, el color de ojos no tiene nada que ver con el lugar de origen. El color de los ojos no depende de el lugar de origen de las personas, pero pues aquí en este ejemplo hipotético, en la tabla A, vemos que existe una variabilidad entre las proporciones de las diversas categorías, mientras que en la tabla B están las proporciones muy equiparables entre sí. Hablamos de que aquí en la tabla A, en la gráfica A, pues sería evidencia de que efectivamente hay una asociación entre el color de ojos y el origen,
de las personas, mientras que los datos de la tabla B nos hablarían de que no hay realmente una asociación. Pero ¿qué tanta variabilidad debemos de considerar ya como significativa para aceptar que en realidad las variables están asociadas o que son dependientes una de la otra? Bueno, pues para ello no podemos concretarlo nada más con el análisis visual de la comparación que estamos haciendo entre las proporciones en estas categorías, sino que debemos de llevarlo a un análisis estadístico más elaborado a través de una prueba. Para este caso en particular aplica la prueba de G cuadrada. La G cuadrada nos permite contrastar entonces proporciones cuando se trata de dos variables categóricas y queremos ver si estas están asociadas o son dependientes una de la otra. Utilizaríamos la prueba de G cuadrada. En el contraste de hipótesis, la prueba de G cuadrada nos permite identificar si hay una asociación. Esto es, la hipótesis alterna en la prueba de G cuadrada nos indicaría que la variable categórica X, por ejemplo, color de ojos, está asociada a la variable categórica Y, por ejemplo, lugar de origen. Esto es, son dependientes una de otra. El color de ojos depende en cierta medida del lugar de origen de las personas. La hipótesis alterna tendría que ser lo contrario. La hipótesis nula, perdón, tendría que ser lo contrario. La variable categórica X, esto es, el color de los ojos, no está asociada a la variable categórica Y, esto es, el lugar de origen. Es decir, son independientes. El color de ojos no tiene nada que ver con el lugar de origen de las personas. Los pasos para llevar a cabo el contraste de hipótesis utilizando la prueba de G cuadrada son los mismos que hemos venido aplicando con otras pruebas estadísticas. En primer lugar, se establece la hipótesis alterna, la hipótesis que queremos demostrar, y simultáneamente se establece la hipótesis nula. Seleccionamos la prueba estadística. En este caso, si son categorías las que estamos comparando entre sí, utilizaríamos la prueba de G cuadrada. Establecemos el alfa, esto es, el valor que vamos a considerar como crítico para en un momento dado aceptar o rechazar la hipótesis nula o la hipótesis alterna. En cualquier caso, realizamos el cálculo a través de una fórmula para obtener el valor de G cuadrada y también simultáneamente obtener el valor de P, y este valor pues lo vamos a contrastar con el alfa que ya habíamos preestablecido, de tal manera que podamos finalmente aceptar o rechazar la hipótesis nula o la hipótesis alterna, ¿verdad?, según sea el caso, con lo que concretaríamos nuestro análisis a través del contraste de hipótesis, como lo hemos hecho con otras pruebas estadísticas. Antes de entrar al análisis de la fórmula de la prueba de G cuadrada, quiero detenerme brevemente a mencionar que la distribución de probabilidad de G cuadrada también es una familia de distribuciones. Cada una de estas distribuciones corresponde a los distintos grados de libertad. Esto es, el valor crítico que vamos a aceptar para en un momento dado llevar a cabo nuestro contraste de hipótesis y rechazar o no una hipótesis nula va a cambiar dependiendo de los grados de libertad de que se trate. La probabilidad de G cuadrada entonces está determinada por los grados de libertad, y así tenemos grados de libertad 1, 2 grados de libertad, 3 grados de libertad, etcétera. Los grados de libertad para la distribución de G cuadrada tiene que ver con el número de celdas que están contenidas en nuestras tablas de contingencia. Los grados de libertad se estima considerando el número de renglones menos 1 y multiplicando
multiplicando este valor por el número de columnas menos 1. Por ejemplo, en el caso que estamos observando de lugar de origen y color de ojos, tenemos 4 categorías de color de ojos en las columnas y tenemos 3 categorías de lugar de origen en los renglones. Por lo tanto, sería 3 menos 1, aquí sería 2, y 4 menos 1, aquí sería 3. 3 por 2 sería 6. Nosotros nos tendríamos que ubicar en una distribución de probabilidad a 6 grados de libertad para ese ejemplo en particular. Entonces, la distribución de G cuadrada no es una sola, sino que son, igual que la prueba de T o la de F, toda una familia de distribuciones que están determinadas por los grados de libertad. Y en este caso, los grados de libertad dependen del número de columnas y del número de filas que tengamos en nuestra tabla de contingencia que estamos analizando. Bien, si quisiéramos entonces analizar esos datos procedentes de la tabla de datos hipotéticos que ya hemos estado manejando acerca del color de ojos y el lugar de origen de las personas, tendríamos en primer lugar que establecer la hipótesis que queremos demostrar. Y en este caso, pues lo que quisiéramos demostrar es de que realmente el color de ojos depende del lugar de origen de las personas. Esto es, que hay una asociación entre el lugar de origen y el color de los ojos de las personas. La hipótesis nula, por consiguiente, tendría que ser lo contrario. El color de ojos no depende del lugar de origen de las personas. Esto es, el color de ojos es igual entre los diferentes lugares de origen de las personas. No hay diferencias. La hipótesis nula siempre nos habla de la no diferencia, de que son iguales, de que no hay diferencia, de que no depende, no hay una dependencia, no hay una asociación entre una variable con la otra. Para ello realizamos la prueba de G cuadrada. La prueba de G cuadrada la fórmula está mencionada arriba. La G cuadrada se obtiene a través de la sumatoria de los datos observados menos lo esperado, esta diferencia elevada al cuadrado y luego dividido entre lo esperado. Estos datos observados y esperados son para cada celda que estamos analizando. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa del color de ojos y el lugar de origen, pues tenemos una tabla de 4 columnas por 3 filas. Son 12 celdas las que están localizadas en nuestra tabla. 12 celdas. Las podemos denominar celda A, B, C, D hasta la celda L para incluir a estas 12 celdas que nos ocupan. Esta fórmula que aparece arriba tenemos que llevarla a cabo para cada celda, donde tenemos el número observado. El número observado es el número que tenemos ya en nuestro estudio, que nos arrojó nuestro estudio, y son 10. Por ejemplo, para la celda A serían 10. El número esperado es el que tenemos que calcular. El número esperado se obtiene para cada celda multiplicando sus marginales correspondientes y dividiéndolos entre el total. Algo parecido a lo que hacíamos con el kappa. Para la celda A, por ejemplo, se corresponde el marginal 130 y el marginal 100. Entonces multiplicamos 130 por 100 y lo dividimos entre 350. El resultado entonces esperado para la celda A es de 37.14. De esta forma podemos calcular cada uno de los valores esperados para las distintas celdas, multiplicando sus marginales y dividiéndolos entre el total. Bien, con esto entonces tenemos ya lo necesario para hacer nuestro cálculo de G cuadrada a partir de los datos de nuestra tabla.
Para cada celda entonces tenemos que llevar a cabo la fórmula de observado menos lo esperado elevado al cuadrado y luego dividido entre lo esperado. Así, para la celda A son 10 lo observado menos lo esperado, que son 37.14. La diferencia la elevamos al cuadrado y luego la dividimos entre 37.14. El resultado es de 19.83. Para la celda B lo haríamos de la misma manera, y así para cada una de estas distintas celdas. En total vamos a tener que hacer el cálculo de las 12 celdas que tenemos, y el resultado lo vamos a sumar, puesto que se trata de una sumatoria de cada una de estas operaciones. El resultado al final, entonces, que tenemos una vez que sumamos cada una de estas celdas, resultados individuales de las celdas, el valor que obtenemos de x cuadrada es igual a 112.81, considerando que solamente incluimos dos decimales. El resultado obtenido en este ejemplo, utilizando nada más dos decimales, es de 112.81. Ese resultado lo vamos a tratar de ubicar en tablas. Las tablas de probabilidad de x cuadrada nos permiten identificar entonces los valores críticos que tenemos que observar. En esta tabla en la que tenemos 3 filas y 4 columnas, los grados de libertad habíamos mencionado que corresponden a 6 grados de libertad. Esto es, 3 filas menos 1 son 2, mientras que 4 columnas menos 1 son 3. 2 por 3 es igual a 6 grados de libertad. Y si el alfa que habíamos preestablecido pudiera ser de 0.05, pues el valor crítico de x cuadrada lo ubicaríamos a 6 grados de libertad y un alfa de 0.05. El valor que observaríamos es de 12.592, y es el que vamos a adoptar como crítico para en un momento dado aceptar o rechazar la hipótesis nula. Si lo lleváramos a una gráfica de distribución de probabilidad de x cuadrada a 6 grados de libertad, pues ubicaríamos el valor crítico de alfa de 0.05 a 12.592. En cuanto a el valor de x cuadrada, este es el que vamos a adoptar como crítico. Si el resultado observado es mayor a este valor crítico de x cuadrada, pues estaríamos cayendo en el área de aceptación de la hipótesis alterna. Si es menor a este valor crítico, estaríamos cayendo en el territorio de la hipótesis nula. En nuestro ejemplo, el valor obtenido fue de 112.81, mucho más grande que el valor crítico de x cuadrada que habíamos considerado para un alfa de 0.05. Por lo tanto, caemos en la zona de aceptación de la hipótesis alterna. Se rechaza la hipótesis nula y aceptaríamos que efectivamente el color de ojos depende, hay una relación, hay una asociación entre el color de ojos y el lugar de origen de las personas. Cuando se trata de tablas de 2×2, se puede utilizar el mismo procedimiento. Vamos a utilizar el ejemplo que también ya habíamos presentado cuando analizamos asociación y cuando estábamos mencionando el riesgo relativo, cómo aplica para determinar si existe asociación entre dos variables categóricas cuando estas son dicotómicas. Presentábamos este ejemplo de un estudio de cohorte donde se estudió la incidencia de diabetes en un grupo de 500 sujetos que fueron seguidos durante un periodo de 15 años y en los que se observó a la obesidad como un factor de riesgo, de tal forma que de los expuestos, esto es de los obesos, hubo 220 casos, mientras que no tenían obesidad 280, y en ellos
se estima la incidencia entonces de diabetes a lo largo de 15 años, observando una incidencia del 32% para el grupo de obesos contra un 11% para el grupo de no obesos. El riesgo relativo que calculábamos en ese ejemplo era de 2.9. Bien, estos mismos datos nos pueden servir para estimar la asociación entre obesidad y diabetes a través de la prueba y distribución de G cuadrada. Para este ejemplo, entonces pudiéramos llevar a cabo la misma operación, donde vamos a sumar entonces la diferencia de los valores observados menos lo esperado para cada una de las celdas, elevado ese valor al cuadrado y luego dividido entre el valor esperado. Así, para la celda A tenemos un valor observado de 70. El valor esperado se obtiene, ya lo hemos mencionado, multiplicando los marginales y dividiéndolos entre el total. Para la celda A, por ejemplo, sería 100 por 220 dividido entre 500. El resultado es de 44. Con esto tenemos ya los elementos para calcular el valor de G cuadrada para la celda A. Lo mismo para la B, C y D. Al final, el valor de G cuadrada que vamos a obtener en nuestra tabla de 2×2 es de 29.35. Este método, esta fórmula, corresponde a la conocida como G cuadrada de Pearson. Este valor de G cuadrada entonces lo vamos a buscar en tablas, en donde en este caso en particular sería a un grado de libertad, puesto que tenemos dos filas y dos columnas. 2 menos 1 es igual a 1. Por lo tanto, 1 por 1 es igual a 1. El valor crítico lo buscaremos entonces en tablas a un grado de libertad. Y si estamos considerando un alfa de 0.05, el valor crítico sería de 3.8416. Ese valor crítico pues lo vamos a ubicar en nuestra gráfica, donde 3.8416 sería nuestro valor crítico, un alfa de 0.05. Si el valor obtenido de G cuadrada es menor a este valor, pues caeríamos en la zona de la hipótesis nula, mientras que si es mayor a este valor, caeríamos en la zona de la hipótesis alterna. Una vez que hicimos nuestro cálculo, obtuvimos un valor de G cuadrada de 29.35, que es mucho más alto que el 3.8416 que habíamos considerado como valor crítico. Por lo tanto, caemos dentro de la hipótesis alterna, concluyendo que efectivamente hay una asociación o hay una dependencia de la obesidad con la diabetes, en este caso en particular que nos ocupa. Según algunos autores, cuando se hace análisis de tablas de 2×2, esto es, tablas a un grado de libertad, la variabilidad que se pudiera esperar es mínima, de tal forma que proponen que se haga una corrección de la fórmula cuando se trata de tablas de 2×2, y para ello se emplea la G cuadrada con corrección de Yates, la cual es muy parecida a la G cuadrada de Pearson. Lo único es que a la diferencia de lo observado menos lo esperado le vamos a restar 0.5. Luego ya lo elevamos al cuadrado y lo dividimos sobre lo esperado. Esta pequeña corrección se conoce como corrección de Yates y nos permite ajustar un poquito la variabilidad de las tablas cuando se trata de tablas de 2×2. En este caso, en este ejemplo en particular, ya una vez que realizamos la corrección de Yates, pues el valor de G cuadrada cambia a 34.2, el cual pues sigue siendo, verdad, bastante significativo y no modifica nuestra regla de decisión de aceptar la hipótesis alterna, rechazando la hipótesis nula, dado que el alfa
a un grado de libertad era de 3.8416. Nuestro resultado entonces sigue siendo consistente aceptando la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula cuando hacemos el análisis a través de la G cuadrada con corrección de Yates. Finalmente, otro método que se utiliza para analizar la asociación en variables categóricas cuando se trata de tabla de 2×2 es a través de lo que se conoce como prueba exacta de Fisher. Esta prueba exacta de Fisher nos permite identificar directamente la probabilidad de un resultado determinado observado en tablas de 2×2. La fórmula de la prueba exacta de Fisher está presentado arriba, es a más b factorial multiplicado por c más d factorial multiplicado por a más c factorial multiplicado por b más d factorial, todo esto sobre a factorial multiplicado por b factorial multiplicado por c factorial multiplicado por d factorial multiplicado por el tamaño de la n factorial. Con esta fórmula lo que obtenemos directamente es el valor de P, el valor de la probabilidad. Vamos a emplear esta tablita, este ejemplo con números muy pequeñitos para poder hacer el cálculo, puesto que se trata de factoriales, y emplear números más grandes nos llevaría, sería mucho más difícil hacer el cálculo a través de los factoriales. Si despejáramos nuestra fórmula nos quedaría 2 más 1, esto es la celda A más B, sería 2 más 1 factorial. Luego C más D, que sería C más D, 1 más 3 factorial. Luego A más C, 2 más 1. Y finalmente B más D, que sería B más D, 1 más 3 factorial. Todo esto sobre 2, que es A factorial, 1, que es B factorial, 1, que es C factorial, y 3, que es D factorial, multiplicado por el tamaño de n, que en total son 7 factorial. Una vez que hacemos todo el cálculo, el valor observado, el valor que nos da es de 0.34. Este es el valor de P directamente, el cual se obtiene a través de estos análisis factoriales. La prueba exacta de Fisher se le llama exacta porque directamente nos calcula el valor de P. No tenemos que andar buscando la probabilidad en tablas o en grados de libertad ni nada, sino que directamente nos calcula el valor de P, y esto ya lo podemos contrastar con el alfa que hubiéramos en un momento dado preestablecido de 0.05 o lo que sea. En este caso pues es un valor de P muy grande de 0.34, que si el alfa hubiese sido de 0.05 nos estaría orientando a aceptar la hipótesis nula. Muy bien, con esto concluimos este breve repaso a lo que es la prueba de G cuadrada con algunas de sus variantes. Concluimos en cuanto a que la prueba de G cuadrada pues permite comparar categorías, nos permite establecer si hay una asociación estadísticamente significativa entre estas categorías, es decir, ver si hay una dependencia o si son totalmente independientes una variable categórica de la otra. La distribución de probabilidad de G cuadrada siempre va a estar determinada por los grados de libertad, los cuales tienen que ver con el número de celdas que estamos analizando en nuestras tablas de contingencia, y hay ciertas variaciones de la prueba de G cuadrada, como son la G cuadrada de Pearson, la G cuadrada con corrección de Yates y otra prueba, verdad, muy parecida, que es la prueba exacta de Fisher. Con esto concluimos esta breve revisión acerca de la prueba de G cuadrada. Bien, a continuación vamos a hacer un repaso acerca de cómo se lleva a cabo la prueba de G cuadrada con el programa estadístico SPSS. Vamos a alimentar una base de datos con la información que tenemos de nuestros ejemplos que hemos estado manejando en esta plática acerca del lugar de origen y el color de ojos. Aquí ya hemos estado trabajando en esta base de datos y hemos incluido toda la información de las
está, de las 350 personas. Aquí está, 350 personas. Lugar de origen tenemos 1, 12 y 13. 1 es Europa, 2 es Asia, 3 es América. Y el color de ojos está codificado en 1, 2, 3 y 4 para los diferentes colores de ojos. Color de ojos, lugar de origen y color de ojos. Al analizar estadístico descriptivo, le voy a pedir que me dé primero una tabla de frecuencias. Lugar de origen, color de ojos, mostrar tablas de frecuencia. El resultado observado pues lo vamos a poder ver aquí. Tenemos entonces en total 350 sujetos. De Europa hay 100, de Asia hay 50 y de América son 200. Los color de los ojos hay 130 con ojos de color café, 90 negros, 65 verdes y 65 azules. Si quisiéramos hacer la tabla de contingencia para cruzar estas dos variables, pues vamos a analizar estadísticos descriptivos, tablas de contingencia. En las filas vamos a meter el lugar de origen, que es como lo tenemos en nuestro ejemplo, mientras que en las columnas vamos a meter el color de los ojos. Ahorita todavía no le vamos a pedir estadísticos, vamos simplemente a hacer el análisis de frecuencias para observar pues que son las mismas frecuencias que tenemos en nuestra tablita. Son 10, 10, 40 y 40, 20, 20, 5 y 5, 100, 60, 20 y 20, para dar en total 350 sujetos. Entonces, si queremos preguntarnos si realmente hay una asociación entre el color de ojos y el lugar de origen, tendríamos que hacer la prueba de G cuadrada. Esta prueba de G cuadrada se lleva a cabo en analizar estadísticos descriptivos, tablas de contingencia, metemos las filas y las columnas, en las filas y en las columnas las variables correspondientes, y en los estadísticos le vamos a pedir que nos lleve a cabo el análisis de G cuadrada. Continuar y aceptar. Aquí estamos obteniendo entonces lo mismo, la tabla de contingencia y las pruebas de G cuadrada que está llevando a cabo. La principal, la que hemos calculado, es la prueba de G cuadrada de Pearson. Nosotros obtuvimos un valor de 112, aquí sale en 113.077. Esta diferencia es debido al número de decimales que se incluyeron. Los grados de libertad son 6 grados de libertad, puesto que son 4 columnas y 3 renglones. Y la significancia es, esto es el valor de P, es de 0.001, muy por abajo de un alfa de 0.05, por ejemplo. Aquí también es importante destacar que para las tablas que son de más celdas, de más columnas que solamente 2, para tablas de contingencia con 3 o más filas o columnas, la prueba con corrección de Yates no aplica, y tampoco la prueba exacta de Fisher. Sin embargo, si hiciéramos análisis de tablas de 2×2, aquí en las pruebas de G cuadrada nos aparecería la prueba con corrección de Yates y también la prueba exacta de Fisher, cosa que no ocurre cuando hacemos análisis de tablas de contingencia que son de 3 o más filas o 3 o más columnas. Bien, ahora vamos a llevar a cabo a través de el análisis a través de SPSS de nuestro segundo ejemplo, donde comparábamos a la incidencia de diabetes entre personas con obesidad y sin obesidad a lo largo de un periodo de 15 años. Para esto alimentamos nuestra base de datos poniendo nuestros datos unos y doces, unos a los sujetos que tienen obesidad, esto es, los expuestos a la obesidad, y los enfermos también vamos a identificar con 1,
son dos variables, la variable obesidad, la variable diabetes. ¿En cuántas personas? Creo que aquí teníamos cerca de 500 personas. Entonces tenemos que alimentar nuestra base de datos, 500 personas. Los que tienen obesidad están con unos y doces. 1 el que tiene obesidad, 2 el que no tiene obesidad. Y los que se desarrollaron diabetes están también con unos y doces. Unos los que desarrollaron diabetes y 2 los que no la desarrollaron. Vamos a analizar primero a través las frecuencias, a través de tablas de contingencia. En las filas vamos a poner obesidad, que es como la tenemos en nuestra tablita, y en las columnas la diabetes. Ahorita todavía no le vamos a pedir estadísticos, simplemente queremos ver la distribución de frecuencias. Y aquí tenemos entonces, tal como aparece en nuestro ejemplo, hubo 70 sujetos obesos que desarrollaron diabetes, mientras que de los no obesos hubo 30 que desarrollaron diabetes. Para hacer el análisis entonces a través de la prueba de G cuadrada tendríamos que ir a analizar estadísticos descriptivos, tablas de contingencia. Ya tenemos obesidad y diabetes ubicada en filas y columnas respectivamente. Vamos a pedir el estadístico, que en este caso es de G cuadrada. Recuerden, es G cuadrada, no es chi. Aquí hay una mala traducción. Esto es el CHI, es chi square, es como se dice en inglés, pero realmente en español es G cuadrada. Entonces no se vale decir chi cuadrada, no hay esa prueba, es G cuadrada o chi square. Entonces señalamos aquí la prueba de G cuadrada, continuar y aceptar, lo que nos revela el análisis ya de G cuadrada. Pues es una G cuadrada de Pearson de 34.29, que es la misma que habíamos nosotros ya obtenido a un grado de libertad. Ya sabemos por qué es un grado de libertad, porque son nada más dos filas y son nada más dos columnas. El valor de P para este valor de G cuadrada es de 0.00, es menor a 0.001. Si el alfa lo hubiéramos establecido a 0.05, pues con esto estaríamos aceptando la hipótesis alterna. Aquí, dado que es una tabla de 2×2, ya nos aparece también la corrección por continuidad de Yates, con una pequeña variación de 32.98 a lo que habíamos observado originalmente con la de Pearson. Y también nos ofrece la prueba exacta de Fisher para esta tabla de 2×2 con un valor de P de 0.001. Por último, vamos a analizar el último de nuestros ejemplos utilizando la prueba exacta de Fisher. En nuestro ejemplo teníamos expuestos unos y doces. Los expuestos están identificados con 1, los no expuestos con 2, eran nada más 7 sujetos, mientras que los enfermos igual están identificados con unos y doces, con 1 los enfermos, 2 los que no están enfermos. Si hacemos un análisis de la frecuencias, en las filas ponemos a los expuestos y en las columnas a los no expuestos. Todavía no le vamos a pedir estadísticos. El resultado pues es el que presentábamos en nuestros ejemplos. Expuestos 2 y 1, en total son 3. No expuestos 1 y 3, en total son 4. Enfermos 2 y 1, en total son 3. Y no enfermos son 1 y 3, en total son 4, para darnos un total de 7 sujetos en ese pequeño ejemplo, simplemente para aplicar la prueba exacta de Fisher en cuanto a cómo se calcula. Recuerden que se trata de factoriales, por eso utilizamos en este ejemplo datos, números muy pequeñitos, para que se pueda hacer manualmente el cálculo. SPSS no tiene tantos problemas, puede hacer el cálculo incluso si se trata de muestras grandes, pero para fines didácticos nosotros utilizamos estos números muy pequeñitos. La prueba exacta de Fisher se realiza en analizar estadísticos descriptivos, tablas de contingencia, filas y columnas. Ya hemos identificado nuestras variables, estadísticos, G cuadrada nuevamente, continuar, aceptar, y nos va a dar por default
la G cuadrada de Pearson, la G cuadrada con corrección de Yates y el que nos ocupa ahorita, el estadístico exacto de Fisher, con un resultado de .371. Hay una pequeña variación en cuanto al resultado que nosotros obtuvimos, debido a que el programa estadístico maneja una fórmula que es un poquito diferente a la más simplificada, más sencilla que nosotros estuvimos manejando en nuestro ejemplo. Entonces con esto ya damos por concluida esta meta número 9 acerca de la G cuadrada y sus variantes.